Von Slater había buscado durante 3 meses una novia que no supiera nada. Necesitaba a alguien intacta, no por la moral, sino por el tipo de conocimiento que arruina a los hombres. El acuerdo era simple, los términos claros, las expectativas tácitas. Calibel llegó al escenario de la tarde con un solo bolso desgastado y ojos que miraban demasiado tiempo cosas que la mayoría de la gente ignoraba. La ceremonia duró 8 minutos. Nadie se besó. Nadie sonrió. Cuando caminaron hacia su aislada finca como marido y mujer, notó sus manos, delicadas pero marcadas con manchas que no pudo identificar. Rastros oscuros bajo sus uñas que no provenían de la tierra. Esa noche, cuando yacía en su cama sin camisa, creyendo entender lo que era la inocencia, Kala apareció con un camisón que contradecía todo lo que suponía sobre ella. Llevaba un manojo de hierbas que él nunca había visto. Se movía con una confianza que lo dejó sin aliento. Y cuando ella empezó a hablar de las cicatrices en sus manos, de las heridas que creía haber ocultado, de la verdadera razón por la que quería una esposa que no supiera nada, Von Slater se quedó paralizado. Porque la mujer con la que se casó para protegerse del conocimiento estaba a punto de enseñarle la única verdad de la que había pasado años intentando escapar, y ya no quedaba puerta que cerrar. La iglesia se alzaba a las afueras del pueblo, donde los edificios daban paso al vacío. Von llegó solo, con su caballo atado afuera y el abrigo abotonado a pesar del calor. Llevaba su camisa más limpia, no por ceremonia, sino porque el arreglo exigía cierta apariencia de respetabilidad. Dentro, el aire olía a madera vieja y polvo que se había asentado en cada rincón durante décadas. 3 testigos estaban sentados dispersos en los bancos, personas a las que apenas conocía, obligados por ley, pero no por elección propia. El predicador esperaba en el altar con una Biblia desgastada y una expresión que no hacía preguntas. Esta era la 4ª ceremonia de este tipo que realizaba ese año. Arreglos hechos por cartas y desesperación. Uniones construidas por la necesidad en lugar del sentimiento. Kala entró sin música. Su vestido era una sencilla tela gris remendada más de una vez, del color del humo o de tormentas lejanas. Caminaba sola por el corto pasillo, con pasos ni vacilantes ni ansiosos, simplemente mesurados. Von se giró para verla acercarse y se encontró estudiando detalles que no esperaba notar. Llevaba el cabello oscuro recogido hacia atrás, revelando un rostro más joven de lo que sugería la carta, pero con algo en los ojos que la envejecía con creces. Sus manos no sostenían flores, ni Biblia, nada más que a sí mismas. Y notó de inmediato las manchas oscuras bajo sus uñas, residuos que parecían plantas machacadas, o quizás algo completamente distinto. Llegó al altar y se quedó a su lado sin levantar la vista. El predicador comenzó a pronunciar palabras que Von ya había oído en otras bodas. Palabras sobre unión, compromiso y deberes que parecían vacías en esa habitación con esas personas. Miró de reojo a Kala y vio que sus labios se movían ligeramente, no en una oración, sino como si estuviera contando algo, midiendo el tiempo, las respiraciones o la distancia hasta la puerta. Cuando el predicador le preguntó si aceptaba a esta mujer, Von respondió que sí sin dudar, porque la duda implicaba duda y la duda implicaba sentimiento. Y había arreglado específicamente este matrimonio para evitar ambos. Cuando le hicieron la misma pregunta a Kala, hizo una pausa de exactamente 3 segundos antes de responder. Y en esa pausa, Von sintió un cambio en el aire entre ellos. Un cierto reconocimiento de que esta era una transacción que ninguno de los dos había tomado a la ligera. Firmaron los papeles en una mesita cerca de la puerta. La letra de Kala era precisa, culta, inesperada. Los testigos también firmaron. Sus nombres carecían de significado, sus rostros ya olvidables. El predicador cobró sus honorarios y les deseó lo mejor con el tono de un hombre que había aprendido a no depositar esperanzas en matrimonios concertados. Afuera, Von desató su caballo y se giró para encontrar a Kala ya caminando hacia las afueras del pueblo, con su única maleta en la mano, en dirección a su rancho como si siempre hubiera conocido el camino. Condujo el caballo junto a ella,
sin ofrecerle permiso para montar ni explicarle por qué. Caminaron en silencio por las calles vacías, pasando junto a edificios que observaban con ventanas como ojos muertos, junto a gente que los observaba sin saludar. El pueblo quedó atrás y la tierra se abrió en una inmensidad. El rancho de Bon se encontraba a 3 kilómetros del último edificio. Una distancia deliberada que había elegido al adquirir la propiedad. El aislamiento no era soledad si se construía intencionalmente. La casa apareció a la vista, más grande de lo necesario para una persona, rodeada de corrales, cobertizos y equipo que denotaba trabajo sin compañía. Kaya se detuvo y la observó un largo momento. Bon observó su rostro esperando alguna reacción, pero no la encontró. Solo esa misma expresión cautelosa, como si estuviera calculando algo que él no podía identificar. Cuando finalmente se movió de nuevo, fue hacia la casa sin esperar invitación. Bon siguió a su nueva esposa a través del umbral hacia un matrimonio que ya se había firmado, pero aún no se había probado. Dentro de la casa, el aire era más fresco, pero no más acogedor. Bon había limpiado antes de su llegada, quitando el polvo y ordenando las cosas con la precisión de un hombre que vivía según la rutina. La sala principal albergaba una mesa, sillas y una estufa que irradiaba el calor del día anterior. Kaya dejó su bolso cerca de la puerta y caminó lentamente por el espacio. Sus dedos recorrieron las superficies, tocando el respaldo de una silla, el borde de la mesa, el alféizar de la ventana que daba a un terreno baldío. Se movía como quien lee una habitación como otros leen libros, recopilando información de los objetos, su disposición y las cosas que faltaban. Bon se quedó de pie cerca de la estufa y la observó, sin saber qué esperar ahora que la ceremonia había terminado y el contrato había comenzado. Había imaginado este momento durante los 3 meses de búsqueda y escritura de cartas. Pero en su imaginación, la mujer había sido pasiva, agradecida, silenciosa. Kaya no era nada de eso. Abrió los armarios sin pedir permiso, examinando sus provisiones de harina, café y carne seca con una expresión que sugería juicio. Cuando encontró su colección de botellas de whisky alineadas bajo el mostrador, se detuvo, contándolas en silencio antes de cerrar la puerta sin hacer comentarios. Él se aclaró la garganta, un sonido que le pareció demasiado fuerte en la casa silenciosa. Ella se giró para mirarlo por primera vez desde que habían entrado, y él notó que sus ojos eran más oscuros de lo que había imaginado, casi negros en la penumbra de la habitación. Ella no sonrió. Él tampoco. El silencio se extendió entre ellos como una cuerda demasiado tensa, y Bon se encontró hablando justo para romperlo. Tu habitación está arriba. Primera puerta. No he estado allí. Kala ladeó ligeramente la cabeza, observándolo con la misma mirada inquisitiva. ¿Por qué entrarías allí? No tenía una respuesta lógica. La habitación estaba preparada para alguien, pero él no había creído realmente que alguien llegaría, que sería real, que se quedaría en su casa haciendo preguntas que no estaba preparado para responder. Señaló vagamente las escaleras, y ella asintió una vez antes de subirlas, con pasos ligeros pero pausados. La escuchó moverse sobre él, oyó el sonido de su bolso al dejarlo, una ventana al abrirse, las tablas del suelo crujir bajo su peso. Cuando volvió a bajar, el sol había descendido y la habitación se había oscurecido en sombras. Se acercó a la estufa sin preguntar y comenzó a preparar comida con sus provisiones. Sus movimientos eran eficientes y expertos. Trabajaba sin hablar, y Bon se sentó a la mesa, observando sus manos mientras cortaba, removía y acomodaba. Esas mismas manos con manchas oscuras bajo las uñas, manos que se movían con una seguridad que no encajaba con la historia de una mujer desesperada que aceptaba un matrimonio arreglado con un desconocido. Quería preguntarle dónde había aprendido a moverse así, qué eran esas manchas, porque sus cartas no se parecían en nada a la mujer que ahora estaba en su cocina. Pero las preguntas se sentían peligrosas, como abrir puertas que deberían permanecer cerradas. Comieron en silencio. La comida era mejor que cualquier cosa que hubiera preparado en meses. Cuando los platos estuvieron vacíos,
Kaya se levantó y los llevó a la palangana, lavándolos con agua de la bomba, mientras Bon permanecía en la mesa, paralizado por la extrañeza de tener a otra persona en su espacio. La oscuridad se había instalado por completo afuera, convirtiendo las ventanas en espejos negros. El día terminaba, la noche comenzaba. Y Bon comprendió, con una sensación de frío en el pecho, que no tenía ni idea de lo que sucedería después. No había guión para este arreglo en particular. No había manera de mantener la distancia que él había construido con todo este matrimonio para preservar. Kala se secó las manos con un paño y se giró para mirarlo, su expresión ilegible a la luz de la lámpara. Entonces pronunció palabras que lo hicieron detener la respiración. «Es hora de dormir. Deberíamos subir ahora». Bon subió las escaleras detrás de ella, cada paso sintiéndose más pesado que el anterior. El pasillo en la parte superior era estrecho, iluminado solo por la lámpara que Kaya llevaba, sombras saltando contra las paredes con cada movimiento. Se detuvo en la primera puerta, la que él le había dicho que era suya, y giró el pomo. La habitación interior era sencilla. Una cama con sábanas limpias, una cómoda, una ventana que daba al este hacia la nada. Dejó la lámpara sobre la cómoda y miró el espacio con la misma expresión evaluadora que había usado en todo lo demás en su casa. «Aquí es donde duermo». Bon asintió desde la puerta, manteniendo la distancia entre ellos. «Eso es correcto». Kaya se acercó a la ventana y miró hacia la oscuridad. «¿Y dónde duermes?» «Al final del pasillo. La última puerta». Se giró para mirarlo. Y a la luz de la lámpara, sus rasgos parecían más afilados, más definidos. Las sombras que tallaban líneas bajo sus pómulos hacían que sus ojos se profundizaran. Ella lo estudió con una intensidad que lo hizo querer apartar la mirada. Pero se obligó a sostener su mirada porque apartar la mirada significaba debilidad y no podía permitirse la debilidad ahora. Así no es como funciona el matrimonio. Su voz era tranquila, afirmando los hechos en lugar de argumentar. Bon sintió que se le tensaba la mandíbula. El acuerdo era claro. Tienes tu espacio. Yo tengo el mío. Kaya se apartó de la ventana, caminando hacia él con pasos lentos y deliberados. Se detuvo lo suficientemente cerca como para que él pudiera oler algo en su piel, un aroma a hierbas que no pudo identificar, algo verde y penetrante. Echó la cabeza hacia atrás para mirarlo, y él se dio cuenta de que era más pequeña de lo que había notado antes. Su figura delicada a pesar de la fuerza en su porte. El acuerdo era claro en muchas cosas, pero dejabas otras sin decir. ¿Por qué? Bon sintió que una oleada de calor le subía al pecho, ira o miedo o algo que no podía nombrar. No te debo explicaciones en nuestra primera noche. Ella sonrió, pero no era una expresión agradable. Era de complicidad, de tristeza, casi de lástima. Tienes razón. No me debes nada. Pero veo tus manos, Bon Slater. Las vi en el altar. Las vi en la cena. Esas cicatrices no son del trabajo del rancho. Son de otra cosa. Algo que te haces cuando las noches se hacen demasiado largas y el whisky deja de hacer efecto. Se quedó sin aliento. ¿Cómo ibas a saber algo de eso? Kala extendió la mano y, antes de que él pudiera detenerla, tomó su mano derecha entre las suyas, girándola con la palma hacia arriba para exponer la red de viejas cicatrices en sus nudillos, los lugares donde la piel se había roto y cicatrizado mal una y otra vez. Sus dedos trazaron las líneas con suavidad, un toque que debería haber parecido intrusivo, pero por alguna razón no lo fue. Como cuidé de mi padre durante 2 años mientras moría lentamente, aprendí a reconocer el dolor en todas sus formas. El que viene de afuera y el que viene de adentro. Y el tuyo, esposo, viene de adentro. Retiró la mano y regresó al pasillo. Esta conversación ha terminado. No, no lo ha hecho. Porque me trajiste aquí por una razón. Y esa razón no era compañía ni hijos ni ayuda con el rancho. Me trajiste aquí porque pensaste que la inocencia podría protegerte de algo. Pero no soy lo que crees que soy, y esta noche lo entenderás. Pasó junto a él por el pasillo,
caminando hacia su habitación sin invitación. Bond se quedó paralizado, con el corazón latiéndole contra las costillas. Debería detenerla. Debería establecer límites. Debería mantener la distancia sobre la que se basaba todo este arreglo, pero sus pies no se movían. Su voz no salía. Solo pudo observar cómo Kala empujaba la puerta de su habitación y entraba, desapareciendo en la oscuridad. Cuando finalmente la siguió, ella encendió la lámpara junto a su cama. La llama proyectaba una cálida luz sobre el espacio que había ocupado solo durante 5 años. Su habitación era más grande que la de ella, la cama más ancha, los muebles más pesados. Se acercó a su cómoda y abrió el cajón superior sin dudarlo, encontrando el ramo de plantas secas que guardaba allí. Hierbas que había intentado usar para dormir, pero nunca las había entendido bien. Las levantó, examinándolas a la luz. Esto está mal. Lo empeorarán, no lo mejorarán. Bond cerró la puerta tras él, sintiéndose atrapado en su propio espacio. ¿Qué haces? Kala dejó las hierbas inútiles a un lado y metió la mano en el bolsillo de su vestido, sacando un pequeño paquete de tela que él no había visto que ella llevaba. Lo desenvolvió con cuidado, revelando plantas frescas que él no reconoció. Sus hojas aún verdes a pesar de estar cortadas, su olor llenaba la habitación con algo que le hacía sentir la cabeza más clara y más nublada a la vez. Voy a ayudarte, pero primero tienes que quitarte la camisa y acostarte. Bond se quedó de pie junto a su cama, sintiéndose como un intruso. Sus manos se movieron lentamente hacia los botones de su camisa. La incertidumbre le hacía torpes los dedos. Kala se dio la vuelta, no por pudor, sino para preparar la mezcla que pensaba usar, moliendo las hierbas entre las palmas sobre un pequeño cuenco que había encontrado en su lavabo. El sonido de sus movimientos llenó el silencio mientras él se desvestía. Se quitó la camisa y la dobló con innecesaria precisión, retrasando lo que venía después. Cuando finalmente se tumbó sobre las sábanas, con el pecho desnudo expuesto al aire fresco, se sintió más vulnerable que en años, quizá nunca. Kala se giró y la vio con claridad por primera vez a la luz de la lámpara. Se había quitado el vestido exterior mientras él estaba de espaldas, de pie ahora solo con un fino camisón que se ceñía a su figura de maneras que el vestido gris había ocultado. La tela estaba desgastada en algunos lugares, casi transparente, donde la lámpara detrás de ella creaba siluetas que él no estaba preparado para ver. Se dirigió a la cama con el cuenco de hierbas trituradas. Sus pies descalzos contra el suelo de madera, su cabello oscuro cayendo suelto sobre sus hombros. Todo en ese momento contradecía la imagen de inocencia que había construido en su mente durante 3 meses de búsqueda. Ella se sentó en el borde de la cama y su cuerpo se tensó involuntariamente. Su peso movió el colchón, acercándola, y él pudo oler las hierbas mezcladas con algo más. El aroma de su piel, cálido y vivo. Metió los dedos en el cuenco y los levantó, mostrándole la pasta verde que los cubría. Esto arderá un poco, pero ayudará. Bond recuperó la voz, aunque salió más áspera de lo previsto. ¿Ayuda con qué? Con el dolor que llevas en las manos, en el pecho. En las partes de ti mismo que dañas cuando crees que nadie te ve. Antes de que pudiera responder, ella presionó la palma de la mano contra su pecho, justo sobre su corazón, y él se quedó paralizado. Las hierbas estaban frías al principio, luego cálidas, luego quemando de una manera que parecía llegar más profundo que la piel. Su mano permaneció en su lugar, firme, mientras su respiración se detenía por completo. Ella lo miró con esos ojos oscuros y habló con una voz que no era ni suave ni áspera. Simplemente honesto. Querías una novia que no supiera nada porque tienes miedo de ser conocido. Alguien te lastimó lo suficiente como para creer que el conocimiento en sí mismo es peligroso. Que si una mujer te entiende, usará esa comprensión como arma. Así que buscas en la ignorancia a alguien que pueda compartir tu casa, pero nunca tu verdad. Apretó la mandíbula. No sabes nada de mí. La otra mano de Kala se movió hacia su brazo derecho,
extendiendo más de la mezcla a lo largo de las cicatrices de sus nudillos. Sé que golpeas cosas hasta que se te rompen las manos. Sé que bebes hasta no sentir. Sé que construiste esta casa demasiado grande y la llenaste de nada porque el vacío se siente más seguro que la compañía. Sé que duermes con la puerta sin llave porque una parte de ti espera que alguien entre y te encuentre, pero también esperas que nunca lo hagan. Para. La palabra salió débil, no autoritaria. Ella no se detuvo. Sus manos recorrieron su piel, trazando patrones con las hierbas, siguiendo las líneas de viejas heridas que él creía invisibles. Cada roce se sentía como una exposición, como ser leído por alguien que entendía un idioma que él no sabía que estaba escribiendo. Cuidé de mi padre durante 2 años mientras se destruía por dentro. Bebía para olvidar lo que había hecho en la guerra. Se lastimaba para sentir algo más que culpa. Aprendí a reconocer la autodestrucción en todas sus formas. Esposo y tú se están ahogando en ella. Bon intentó incorporarse, pero la mano de ella le apretaba el pecho con fuerza, sujetándolo con una fuerza sorprendente. Sus músculos podrían haberla dominado fácilmente, pero se encontró incapaz de moverse. Paralizado no por su fuerza, sino por la verdad de sus palabras. Querías inocencia porque creías que sería pasiva. Pensabas que no haría preguntas, que no exigiría nada, que no vería más allá de la superficie que presentas. Pero no soy inocente, Bon Later. Soy culta. Soy observadora. Y pasé 2 años aprendiendo a curar a gente que no quiere ser curada. Sus dedos recorrieron una cicatriz cerca de su hombro. Una que se había hecho al agarrar deliberadamente un alambre de púas hasta que se le hizo un corte profundo. ¿Cómo supiste de esa? Nunca se lo había dicho a nadie. Porque los hombres que se hacen daño siguen patrones. Porque el dolor tiene un lenguaje si aprendes a leerlo. Porque en el momento en que entré en esta casa, vi a un hombre escondiéndose de algo tan terrible que preferiría casarse con una desconocida antes que afrontarlo solo. Las hierbas en su piel ardían con más fuerza ahora, sacando la sangre a la superficie, haciendo que cada nervio se sintiera en carne viva. Cal se acercó, su rostro a centímetros del suyo, su aliento cálido contra su piel fría. El camisón se movió con su movimiento, y se obligó a mantener la mirada fija en ella, aunque su cuerpo respondía a su proximidad de maneras que lo aterrorizaban más que sus palabras. Dime, esposo, ¿de qué tienes tanto miedo? ¿Qué sucedió que te hizo creer que el conocimiento era tu enemigo? Y en ese momento, desnudo bajo su mirada cómplice, Bon Slater se dio cuenta de que la mujer con la que se había casado para protegerse de la verdad estaba a punto de destrozar todas las defensas que había construido durante 5 años. Las palabras flotaban en el aire entre ellos, una pregunta que exigía respuesta, pero que no ofrecía seguridad al contarla. Bon miró al techo, sintiendo el peso de la mano de Kala aún presionada contra su pecho, el ardor de las hierbas extendiéndose por su piel como una verdad que ya no podía contener. Sentía un nudo en la garganta, le ardían los ojos, y por primera vez en 5 años, habló de aquello que había enterrado tan profundamente que a veces se convencía de que nunca había sucedido. Se llamaba Margaret. Estuvimos comprometidos 2 años. Era hija de un banquero del pueblo. Educada, hermosa, todo lo que un hombre debería desear. Kala no dijo nada, su mano permaneció firme contra su corazón, escuchando de una manera que se sentía diferente a como la gente solía escuchar. No esperaba para hablar. Absorbía cada palabra como una medicina que necesitaba dosificar con precisión. 3 semanas antes de la boda, llegué temprano a casa después de trabajar en el rancho. La encontré en mi cama con el capataz que había contratado esa primavera. Un hombre en quien confiaba, un hombre al que le pagaba. No se escondían. No me oyeron entrar. Me quedé en esa puerta y los observé juntos. Y algo se rompió dentro de mí que nunca ha sanado. Su voz se quebró en la última palabra, y se odió a sí mismo por ello. Los dedos de Kala se extendieron más contra su pecho, cubriendo más superficie, como si pudiera unir los pedazos rotos solo con la presión. ¿Qué hiciste? Nada. Me alejé.
Cancelé la boda. Despedí al capataz. Vendí todo lo que tenía y compré este terreno lo más lejos posible del pueblo. Y me dije que si una mujer podía aprender a engañarme también, si podía sonreírme cada día mientras planeaba traicionarme, entonces el conocimiento mismo era el arma. Que la ignorancia sería protección. Kaya cambió de postura, inclinándose más cerca hasta que su rostro quedó justo encima del suyo. Su cabello oscuro caía a su alrededor como una cortina que lo ocultaba todo excepto este momento. Esta verdad, esta exposición que él nunca había tenido la intención de permitir. Así que decidiste casarte con alguien que no sabía nada de la vida, nada de los hombres, nada de sí misma, alguien que estuviera lo suficientemente agradecida como para obedecer y lo suficientemente inocente como para no desear nunca más de lo que le ofrecías. Alguien que no pudiera hacerte daño porque no sabría cómo. Él asintió, incapaz de hablar por la opresión en la garganta. Sus ojos escudriñaron su rostro, y él vio algo en ellos que parecía comprensión mezclada con dolor. No por ella misma, sino por él, por la prisión que había construido y en la que se había encerrado. Pero te equivocabas sobre el significado de la inocencia. Creías que significaba ignorancia, pasividad, seguridad. Creías que si una mujer nunca había conocido a un hombre antes que tú, nunca podría compararte con nadie más. Nunca te sientas carente. Nunca elijas a alguien mejor. Pero la inocencia no es ignorancia, Bon, y la virginidad no es estupidez. Ella movió la mano de su pecho a su rostro, ahuecando su mandíbula con dedos que aún olían a hierbas trituradas y tierra. Su pulgar trazó la línea de su pómulo, y él se encontró incapaz de apartar la mirada, incapaz de refugiarse tras los muros que había mantenido a pura voluntad durante tanto tiempo. Vine a ti sin ser tocado por los hombres, porque lo elegí, no por falta de oportunidades, sino por observación. Vi a mi padre destruirse a sí mismo por la muerte de mi madre. Vi cómo el amor se convirtió en obsesión, cómo el dolor se convirtió en autocastigo. Aprendí que entregarse a otra persona es lo más peligroso que puedes hacer. Así que me mantuve separado, a salvo, solo. Sus palabras reflejaron sus propios miedos tan perfectamente que sintió que algo cambiaba entre ellos. Un cierto reconocimiento de que ambos huían de lo mismo, con rostros diferentes. Pero no puedes vivir toda tu vida protegiéndote del dolor. No puedes casarte para evitar la conexión. No puedes usar la ignorancia como armadura porque con el tiempo la soledad se vuelve peor que el riesgo de ser herido. Bon sintió que se le oprimía el pecho y que su respiración se volvía superficial. Las hierbas en su piel ardían con más fuerza y no sabía si eran las plantas, su proximidad o la verdad que ella lo obligaba a afrontar. Su rostro estaba tan cerca que podía ver destellos de un color más claro en sus ojos oscuros. Podía sentir la calidez de su aliento contra sus labios. Podía oler las hierbas mezcladas con algo único de ella. ¿Por qué aceptaste realmente este acuerdo, Kala? Su expresión cambió, una vulnerabilidad cruzó su rostro antes de que pudiera controlarlo. Porque mi padre no dejó nada más que deudas al morir. Porque los hombres del pueblo me miraban como si fuera una propiedad que reclamar. Porque ofreciste distancia. Y la distancia se sentía como seguridad. Y ahora estoy tumbada en la cama con un hombre con el que me casé esta mañana, tocando su piel desnuda, diciendo verdades que ninguno de los dos pretendía compartir. Ahora me doy cuenta de que la seguridad es otro tipo de prisión. Y ahora entiendo que tú y yo somos más parecidos de lo que ninguno de los dos quería admitir. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. Este se sentía menos como distancia y más como comprensión. Dos personas de pie en lados opuestos de la misma herida. La mano de Kala permaneció contra su rostro. Su toque ni posesivo ni incierto, simplemente presente. Bon se encontró inclinándose ligeramente hacia ella. Un movimiento tan pequeño que casi se convenció de que no sucedió. Pero ella lo notó. Lo notó todo. Te dañas las manos cuando los recuerdos se vuelven demasiado fuertes. ¿Cuándo se vuelven demasiado fuertes? De noche. Siempre de noche.
Cuando la casa está en silencio y no queda nada que me distraiga de pensar. Ella asintió como si esto tuviera mucho sentido, como si la autodestrucción siguiera patrones lógicos. Ella había estudiado. Sus dedos se movieron de su rostro a su mano derecha de nuevo, levantándola entre ellos, examinando los nudillos a la luz de la lámpara. Las cicatrices eran feas, mal curadas, evidencia de traumas repetidos que él había infligido sin importarle las consecuencias. Esta es reciente. En la última semana, él no le preguntó cómo lo sabía. Hace 5 noches, no pude dormir. Fue al granero y se golpeó contra la viga de apoyo hasta que el dolor lo detuvo todo. Kala acercó su mano a su rostro, estudiándola con la intensidad de quien lee un texto en un idioma difícil. Entonces hizo algo que él no esperaba. Presionó sus labios contra la peor de las cicatrices. No fue exactamente un beso, sino un reconocimiento, un testimonio de su dolor que se sentía más íntimo que cualquier cosa que hubieran compartido hasta entonces. Contuvo la respiración y ella lo miró a través de sus pestañas, con la boca aún contra su piel herida. El dolor no es el enemigo, Bon. El miedo lo es. Te lastimas porque tienes miedo de lastimar a alguien más. Miedo de desear algo que podrías perder. Miedo del momento en que pierdes el control y te vuelves vulnerable a las decisiones de otra persona. ¿Cómo puedes saberlo? Porque hice lo mismo. Método diferente. Misma razón. Soltó su mano y se giró ligeramente, subiéndose la manga de su camisón para revelar su antebrazo izquierdo. A la luz de la lámpara, pudo ver finas líneas blancas, viejas cicatrices que corrían paralelas por la parte interna de su muñeca. No lo suficientemente profundo como para ser fatal, pero sí lo suficientemente deliberado como para ser intencional. Se le encogió el pecho al verlos. La comprensión lo inundó. Después de la muerte de mi padre, no me quedó nada. Ni dinero, ni familia, ni perspectivas, salvo hombres que quisieran poseerme. Me sentía tan atrapada que pensé que la única salida era volverme incasable, dañada. Si no podía controlar mis circunstancias, al menos podía controlar mi propio cuerpo. Pero te detuviste. Se bajó la manga, cubriendo la evidencia. Me detuve porque me di cuenta de que le estaba dando poder a lo mismo que temía. Al destruirme, estaba dejando que el miedo ganara. Así que elegí diferente. Elegí sobrevivir, incluso si sobrevivir significaba aceptar un acuerdo con un extraño. Se miraron a la luz parpadeante de la lámpara. 2 personas que se habían casado para escapar del dolor, solo para descubrir que se habían casado con su imagen reflejada. Bon sintió que algo cambiaba en su interior, un muro que comenzaba a agrietarse y que creía permanente. Kala debió verlo en su rostro porque se acercó más, sentándose a horcajadas sobre sus caderas. La fina tela de su camisón era la única barrera entre ellos. Él se quedó paralizado de nuevo, su cuerpo respondiendo de maneras para las que su mente no se había preparado, pero ella colocó ambas manos planas contra su pecho, manteniéndolo quieto. Voy a enseñarte algo ahora, algo importante. Su voz salió áspera. ¿Qué? ¿Cómo aceptar el cariño de otra persona sin destruirlo? Volvió a coger el cuenco de hierbas, tomando más de la mezcla y extendiéndola sobre sus hombros, su clavícula, los lugares donde la tensión se había acumulado en nudos musculares que nunca se aflojaban del todo. Su toque era firme pero no agresivo, consciente pero no invasivo. Trabajó metódicamente, encontrando cada punto de dolor y abordándolo, y él se encontró incapaz de mantener la distancia que lo había mantenido funcional durante 5 años. Su respiración se hizo más profunda, sus ojos se cerraron a pesar de su resistencia. Y por primera vez desde Margaret, se permitió sentir algo más que miedo cuando una mujer lo tocó. Esto no es control, dijo en voz baja, moviendo las manos en círculos constantes. Esto es confianza. Me dejas verte. Me dejas tocarte. Aceptas que tengo conocimiento y eliges creer que no lo usaré como arma. ¿Y si lo haces? Sus manos se detuvieron un momento y luego continuaron. Entonces habrás aprendido que no todos son Margaret. Que el riesgo es necesario para conectar,
que la alternativa a ser herido es estar solo para siempre, y que con el tiempo la soledad se convierte en su propia forma de muerte. Bon abrió los ojos y la miró. Estaba sentada encima de él, bañada por la luz de la lámpara, su cabello oscuro suelto, su camisón ceñido a su cuerpo, sus manos aún trabajando para aliviar el dolor que había cargado tanto tiempo que pensó que era permanente. Y se dio cuenta con una claridad sorprendente de que la mujer con la que se había casado para protegerse del conocimiento le estaba enseñando la lección que más necesitaba. Que ser conocido no era lo mismo que ser destruido. Las hierbas se habían enfriado en su piel, dejando tras de sí una sensación que se parecía menos a una quemazón y más a la conciencia. Bon permaneció inmóvil bajo la atenta atención de Kala, observándola a la cara mientras trabajaba, memorizando cómo la concentración le hacía fruncir ligeramente las cejas. Cómo se movían sus labios como si contaran o midieran algo invisible. Había pasado de su pecho a sus brazos, recorriendo viejas heridas que él había olvidado que estaban allí. Heridas que habían sanado por fuera, pero que permanecían sensibles bajo la superficie. Cada roce era como una excavación, desenterrando cosas que él había enterrado deliberadamente. Cuando terminó, dejó el cuenco a un lado y se quedó donde estaba, todavía ahorcajada sobre sus caderas. Su peso, una presencia de la que ya no quería escapar. La lámpara parpadeaba, proyectando sombras danzando por las paredes. Y bajo esa luz inestable, todo parecía a la vez más y menos real. Él extendió la mano lentamente, dándole tiempo a apartarse si quería, y cuando no lo hizo, posó sus manos cicatrizadas en su cintura. La tela de su camisón era tan fina que podía sentir su calor bajo ella, el subir y bajar de su respiración, el sutil movimiento de sus músculos mientras se adaptaba a su tacto. «No sé cómo hacer esto», dijo en voz baja. «Como estar casado con alguien que me ve». Kala colocó sus manos sobre las de él, sus palmas presionando sus dedos más firmemente contra sus costados. Al principio nadie lo sabe. El matrimonio no se trata de saber cómo. Se trata de elegir intentarlo. ¿Qué pasa si fallo? ¿Qué pasa si te lastimo como me lastimé a mí mismo? Su expresión se suavizó. Algo suave entró en sus ojos que antes había estado cauteloso. Entonces te lo diré y te detendrás y lo intentaremos de manera diferente. Eso es lo que significa asociación. Ni la perfección, ni la seguridad, solo la voluntad de quedarse cuando las cosas se ponen difíciles. Bon sintió que algo se aflojaba en su pecho. Algún nudo que había hecho con tanta fuerza que olvidó que estaba allí. Sus pulgares se movieron en pequeños círculos contra su cintura. Un gesto inconsciente de consuelo o conexión o tal vez simplemente la necesidad de seguir tocándola ahora que había comenzado. Ella se inclinó hacia adelante, acercando su rostro al de él, y él pudo ver de nuevo las cicatrices en su antebrazo, donde la manga se había caído hacia atrás. Recordatorios de que ella entendía su oscuridad porque había atravesado la suya propia. «Háblame de tu padre. ¿Cómo cuidaste de él durante tanto tiempo?» Ella se quedó en silencio por un momento, sus ojos se centraron en algo más allá de él. Algún recuerdo que aún guardaba dolor a pesar del paso de los tiempos. Era un buen hombre antes de la guerra. Fuerte, amable. Solía levantarme sobre sus hombros y llevarme por la ciudad como si fuera la persona más importante del mundo. Pero la guerra lo cambió. Regresó con heridas que nadie podía ver. Heridas que sangraban por dentro donde ningún vendaje podía llegar, como la mía, como la tuya. Trató de beberlos, trató de trabajar hasta que el agotamiento lo dejó demasiado cansado para recordar. Intenté todo menos pedir ayuda. Y lo vi encogerse, lo vi disminuir cada día hasta que no quedó casi nada. Cuando finalmente murió, sentí alivio junto con dolor. Y la culpa de ese alivio casi me destruye. Bon levantó una mano desde su cintura hasta su cara, ahuecando su mejilla como lo había hecho antes con él. Lamento que hayas tenido que cargar con eso solo. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, pero no cayeron. Ella parpadeó hacia atrás con el control de alguien que había aprendido a racionar las emociones cuidadosamente.
Aprendí cosas durante esos 2 años. Cómo hacer mezclas que alivien el dolor. Cómo reconocer cuando alguien se está rindiendo. Cómo ver más allá de lo que la gente te muestra y ver lo que realmente sienten. Mi padre me enseñó medicina durante su muerte. Él me dio un conocimiento que nunca quise pero que ahora no puedo dejar de conocer. Y ese conocimiento es la razón por la que puedes leerme tan fácilmente. Ella asintió. Cuando te vi en el altar con los hombros demasiado echados hacia atrás, la mandíbula demasiado apretada y las manos escondidas en los bolsillos. Sabía que eras un hombre en guerra consigo mismo. Y pensé que tal vez podría ayudar. Quizás todas las cosas terribles que aprendí al ver a mi padre destruirse podrían usarse para salvar a alguien más. Bon la empujó hacia abajo suavemente hasta que su frente descansó contra la de él, y su aliento se mezcló en el pequeño espacio entre ellos. No viniste aquí solo para escapar de las deudas. Viniste aquí para curar a alguien. Quizás. O tal vez vine aquí con la esperanza de que salvarte de alguna manera me salvara a mí también. Permanecieron así durante un largo rato. Frentes juntas. Respirando al ritmo. Dos personas dañadas eligen la conexión en lugar de la seguridad. Entonces Bon pronunció palabras que no había planeado. Palabras que parecían rendición y victoria al mismo tiempo. Quédate aquí esta noche. No en la otra habitación. Aquí conmigo. Kala levantó la cabeza para mirarlo directamente, buscando certeza en su rostro. ¿Estás seguro? No, pero lo elijo de todos modos. Eso es lo que dijiste. ¿No? Ese matrimonio se trata de elegir intentarlo incluso cuando no estás seguro. Ella sonrió entonces. Realmente sonrió y eso transformó su rostro en algo luminoso. Sí, eso es exactamente lo que dije y elijo intentarlo también. La mañana entró por la ventana en tonos de luz dorada y ámbar que se sentían diferentes a cualquier amanecer que Bon hubiera presenciado en los 5 años que había vivido en esta casa. Se despertó lentamente y la conciencia volvió en capas. Primero notando el calor a su lado, luego el peso de un brazo sobre su pecho, luego la realidad de que no estaba solo. Kaya yacía acurrucada contra su costado. Su cabello oscuro se extendía sobre su hombro. Su respiración era profunda y uniforme con el sueño. Permaneció completamente quieto, temiendo que el movimiento rompiera cualquier cosa frágil que se hubiera formado entre ellos durante la noche. Esta conexión se basó en heridas compartidas y vulnerabilidad elegida. Finalmente se movió y abrió los ojos para encontrarlo ya despierto y observándola. Por un momento, ninguno habló, ambos acostumbrándose a la extrañeza de despertarse junto a otra persona, de ver la luz de la mañana en un rostro que ahora sería parte de cada día en el futuro. Luego ella sonrió levemente, la misma transformación que él había presenciado la noche anterior, y habló con una voz todavía áspera por el sueño. «Buenos días, marido. Buenos días, esposa». Las palabras se sentían diferentes ahora, menos como una designación legal y más como una verdad. Kala se sentó lentamente, la sábana le cayó hasta la cintura, y Bon notó que la tensión cautelosa que había soportado ayer se había aliviado. Parecía más tranquila de alguna manera, como si elegir quedarse le hubiera dado algo sólido sobre lo que apoyarse. Ella tomó su mano derecha, la examinó a la luz de la mañana y pasó los dedos por las cicatrices con familiar delicadeza. Estas sanarán mejor ahora, no porque las heridas hayan desaparecido, sino porque dejarás de crear otras nuevas. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque tienes una razón para mantener tus manos intactas. Tienes a alguien que se dará cuenta si te lastimas. Alguien que pregunte por qué. Y esa conciencia lo cambia todo. Bon consideró que esto reconocía la verdad en ello. La necesidad de castigarse a sí mismo siempre había sido más fuerte en el aislamiento, en la oscuridad de la noche, cuando nadie miraba y las consecuencias parecían lejanas. Pero ahora había testigos. Ahora estaba Kala quien vería, quien sabría, quien no le permitiría destruirse a sí mismo en silencio. ¿Qué pasa ahora? Él preguntó. No podemos quedarnos en la cama para siempre. Ella se rió.
Un sonido que parecía como si la luz entrara en una habitación que había estado cerrada demasiado tiempo. No, no podemos. Tienes un rancho que administrar. Tengo una casa para explorar adecuadamente. Tenemos un matrimonio que construir más allá de una sola noche de honestidad. Se levantó de la cama y se acercó a la ventana, mirando la tierra que se extendía infinitamente en todas direcciones. Bon la vio parada allí en camisón con el sol de la mañana iluminando su cuerpo y sintió que algo que había pensado que estaba muerto volvía a la vida. No la desesperada necesidad de control que lo había llevado a buscar una novia virgen. No el miedo que lo había mantenido aislado durante 5 años. Algo más tranquilo. Algo que parecía casi esperanza. Kala se apartó de la ventana y caminó hacia él, extendiendo su mano. Ven. Quiero verlo todo. El granero donde te lastimaste las manos. Las habitaciones que mantienes cerradas. Los lugares donde te escondes cuando los recuerdos se vuelven demasiado fuertes. Quiero saberlo todo. Bon tomó la mano que le ofrecía y dejó que lo sacara de la cama. Se vistieron en un cómodo silencio. La incomodidad de que extraños compartan espacio ya comienza a convertirse en algo más natural. Cuando bajaron juntos las escaleras, la casa se sintió diferente, de alguna manera más pequeña, menos como una fortaleza y más como una casa en la que realmente podrían vivir 2 personas. Afuera, el aire de la mañana era fresco y limpio. Kala caminó junto a él hacia el granero, con la mano todavía en la de él y sus pasos confiados en una tierra que apenas empezaba a conocer. Cuando llegaron a la viga de soporte, lo habían golpeado con sangre hace 5 noches. Se detuvo y colocó su mano libre contra la madera, sintiendo la superficie áspera donde sus nudillos habían dejado marcas en la veta. No más de esto, dijo en voz baja. Cuando las noches se vuelven difíciles, me despiertas. Cuando vienen los recuerdos, los dices en voz alta. Cuando el dolor se siente insoportable, me dejas ayudarte a sobrellevarlo. Ese es el acuerdo que hicimos, ¿te des cuenta o no? Bon se quedó mirando el rayo durante un largo momento y luego le soltó la mano. Caminó hasta la pared de herramientas y recuperó un hacha pesada, cuyo peso le resultaba familiar. Kala observó sin hablar mientras regresaba a la viga de soporte, se posicionaba y se balanceaba con todas sus fuerzas. La hoja se hundió profundamente en la madera, astillando la sección donde su sangre había teñido la veta de oscuro. Golpeó una y otra vez, cada golpe eliminando la evidencia de su autodestrucción. Cada impacto resonó en el granero como una declaración. Cuando la sección dañada quedó hecha pedazos en el suelo, astillas y astillas de madera se esparcieron por el suelo de tierra. Dejó caer el hacha y se volvió hacia Kala. Estaba llorando y las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro, pero también sonreía. Se acercó a ella y la abrazó, abrazándola con fuerza mientras ella presionaba su rostro contra su pecho. Sus lágrimas empapaban su camisa. Regresaron a la casa de la mano y Bon la llevó directamente a la cocina. Se agachó y abrió el armario inferior donde ella había descubierto las botellas de whisky el día anterior. 6 botellas alineadas en una ordenada fila, su solución a cada noche difícil durante los últimos 5 años. Los sacó uno por uno y los colocó sobre la mesa de la cocina mientras Kala observaba en silencio. El cristal brillaba con la luz de la mañana que entraba por la ventana. Líquido ámbar que había aliviado más dolor del que jamás había curado. Cogió la primera botella, la sostuvo por un momento como si pesara lo que representaba. Luego caminó hacia la puerta y la arrojó con fuerza contra las rocas del exterior. El cristal se hizo añicos con un crujido agudo que resonó en la tierra vacía. Regresó por la segunda botella, luego la tercera. Kala se unió a él, tomó botellas de la mesa y se las entregó una a la vez. Un socio silencioso en la destrucción de sus viejos métodos de supervivencia. Cuando las 6 botellas quedaron hechas pedazos relucientes entre las rocas, se quedó mirando los restos, respirando con dificultad y sintiéndose más liviano que en años. Una vez dentro, subieron juntos las escaleras. Al llegar arriba, Bon se detuvo ante la primera puerta.
La habitación que le había dicho a Kala era suya. La abrió y se quedaron en la puerta contemplando el sencillo espacio. La cama con sábanas limpias, la cómoda, la ventana que da al este. La habitación parecía vacía a pesar de los muebles, un lugar reservado para un matrimonio que se suponía debía mantener la distancia y la separación. «No tienes que dormir aquí», dijo, con la voz áspera por la emoción. «Ayer pensé que quería habitaciones separadas porque pensé que el aislamiento significaba seguridad, pero me equivoqué. Si quieres tu propio espacio, lo respetaré. Pero si quieres compartir el mío, quiero que sepas que esa puerta nunca se cerrará para ti otra vez. No esta noche. No cualquier noche». Kala lo miró. Sus ojos oscuros buscaron su rostro. «¿Qué cambió?» «Todo. Tú cambiaste todo. Viste lo que traté de ocultar y no corriste. Tocaste las partes de mí que pensé que estaban demasiado rotas para sanar. Tú elegiste quedarte cuando podrías haber tomado tu bolso y haberte ido en cualquier momento durante la noche. Ese tipo de elección merece honestidad a cambio». Ella extendió la mano y le tocó la mandíbula, sus dedos suavemente contra la barba incipiente. Me sentí diferente. Esta era la luz de la mañana. Y elección consciente. Un beso que selló una decisión en lugar de explorar una posibilidad. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con más fuerza, él apoyó su frente contra la de ella. «No sé cómo ser un buen marido. No tengo un ejemplo a seguir, pero quiero aprender. Aprenderemos juntos». Eso es lo que significa asociación. Pasaron el resto de la mañana trabajando codo a codo. Bon le mostró a Kala toda la extensión del rancho, el corral, los cobertizos y el equipo, le explicó el trabajo que había que hacer y le pidió su opinión sobre cosas que él siempre había decidido solo. Ella recorrió todo con interés, haciendo preguntas que demostraban que estaba escuchando, ofreciendo pensamientos que revelaban que entendía más sobre la vida en el rancho de lo que él esperaba. Cuando regresaron a casa para almorzar, ella preparó la comida mientras él observaba y comieron juntos en la mesa, hablando sobre el futuro con un consuelo que parecía ganado más que forzado. Esa tarde, Kala desempacó su único bolso desgastado. Pero en lugar de colocar sus pocas pertenencias en el tocador de la primera habitación, las llevó por el pasillo hasta su habitación y las colocó junto a sus cosas. Bon se quedó en la puerta mirándola, viendo cómo su espacio solitario se transformaba en territorio compartido y sin sentir miedo por el cambio, solo alivio de que el aislamiento que había construido con tanto cuidado finalmente estuviera terminando. Mientras el sol avanzaba hacia el horizonte, se quedaron juntos en el porche, contemplando la tierra que se extendía infinitamente en todas direcciones. Bon pasó su brazo alrededor de los hombros de Kala, y ella se inclinó hacia él, ajustándose a su costado como si siempre hubiera pertenecido allí. «¿Qué pasa ahora?», preguntó en voz baja. «Ahora construimos una vida, una real. No basado en el miedo o el control o en tratar de protegernos del dolor. En base a esto, en elegirnos aun cuando sea difícil, en despertarnos cuando las noches son duras, en conocernos completamente y confiar en que el conocimiento no será utilizado como arma». Kala se giró entre sus brazos para mirarlo. «Suena como un buen matrimonio. Parece el único que vale la pena tener». Bon Slater había buscado una novia virgen, creyendo que la inocencia lo protegería de la traición. En cambio, encontró una mujer que le enseñó que la verdadera protección no viene desde el desconocimiento, sino desde la confianza, no desde la distancia, sino desde la intimidad, no desde el ocultamiento, sino desde el ser plenamente conocido y elegir quedarse de todos modos. Las cicatrices de sus manos sanarían mejor ahora. Las botellas de whisky quedaron destruidas.